Ahora te voy a proponer un ejercicio. El ejercicio consiste en crear un componente que se llame empleados y que muestre un título que haya guardado en la clase del componente. ¿De acuerdo? Pues tendremos que seguir todos los pasos que hemos seguido anteriormente. El crear el componente, registrarlo en app module y también pues mostrar en la plantilla del componente los datos correspondientes como ya sabemos. Te dejo 5 segundos para que pare el vídeo y lo intentes hacer y volvemos y lo hago yo. Vale, pues voy a resolverlo, ¿no? Vamos a crear un nuevo componente y ese nuevo componente pues lo vamos a utilizar dentro de nuestro app module y luego lo vamos a utilizar dentro de app.component.html de igual forma que hemos hecho con el de fruta. Bien, vamos a crear una carpeta que se va a llamar empleado. ¿De acuerdo? Y dentro de la carpeta pues tenemos que crear nuestro fichero de la clase del componente. En este caso lo guardamos y se va a llamar empleado.component.ts. TS de TypeScript, recuérdalo. Siempre las clases guardarlas con la extensión .ts. Le damos a Enter y vamos a importar el módulo component. Import component from Angular /core. Vamos a utilizar el decorador @component. De acuerdo, y le indicamos qué etiqueta va a utilizar este componente con la propiedad selector. Este componente va a utilizar la etiqueta empleado. ¿De acuerdo? Incluso, o sea, le ponemos empleado por convención, porque la clase ya se va a llamar empleado y el componente se llama empleado. Pero si quieres ponerle otra cosa, por ejemplo, empleado tag, se lo podemos poner. Vamos a utilizar una plantilla, en este caso, también una plantilla en un fichero separado. Entonces vamos a indicarle a template URL. Y el fichero va a ser un fichero que va a estar en el mismo directorio, .barra, y que se va a llamar empleado.component.html y component con minúscula. Guardamos y vamos a crear ese fichero después. ¿Vale? Ahora vamos a definir la clase con la palabra export y luego class, ¿de acuerdo? Export para poder utilizar la clase fuera de este fichero, importarla en otro sitio y la clase se va a llamar empleado component. ¿De acuerdo? Utilizamos las llaves para cerrar bien la clase y aquí, como tiene que tener un título, este componente, pues vamos a definir una propiedad pública título y le vamos a dar un valor. ¿Qué valor va a tener? Pues título del componente empleado. ¿De acuerdo? Y cerramos con punto y coma. Para hacer bien las cosas deberíamos tener pues un constructor el cual le asignara unos valores a la propiedad título, pero eso lo explicaremos más adelante. ¿Vale? De momento ya está. Ahora vamos a definir el fichero HTML de este componente que se lo estamos indicando en template URL. Entonces tenemos que crear dentro de la carpeta empleado un nuevo fichero que se llame empleado component.html. Guardamos y aquí pues podemos tener perfectamente un h1 que muestre el título. ¿Cómo se mostraban las variables que nosotros tenemos guardadas en nuestra clase? Las propiedades de la clase, por ejemplo, la propiedad de título. ¿Cómo se mostraban? Pues utilizando las dobles llaves del binding por interpolación, es decir, interpolamos la variable de la clase y la mostramos en la vista. Con las dobles llaves y el nombre de la propiedad, en este caso título. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner, por ejemplo, también un estilo que sea color blue para distinguirlo. ¿De acuerdo? Guardamos. Ahora aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, para que el componente funcione, ¿qué tenemos que hacer? Pues registrarlo en app module, cargarlo ahí. Entonces tenemos que importar el componente, import empleado component from .barra
empleado barra empleado.component y lo cargamos por aquí en declarations. Empleado component, ¿de acuerdo? Lo añadimos a la raíz de declaration pues el nuevo componente, el nuevo objeto. Guardamos, ahora actualizamos la página, no va a pasar nada, todo va bien. Entonces lo único que nos quedaría sería utilizar ese componente con su etiqueta. ¿Cómo lo hacemos? Pues entramos a appcomponent.html, por ejemplo, podríamos entrar también a cualquier otro componente y aquí podríamos mostrar o utilizar la etiqueta empleados-tag, que es la que hemos registrado en empleados.component.ts, en la etiqueta o en la propiedad selector, y utilizamos su etiqueta o directiva empleado tag. Ahora, si actualizamos la página, fíjate que me aparece título del componente empleado, con lo cual ya tenemos múltiples componentes en nuestra aplicación funcionando. Para demostrarte que esta etiqueta empleado tag o esta incluso la podríamos utilizar dentro de cualquier otro sitio o dentro de cualquier otro componente, vamos a cortarla de aquí y vamos a ponerla dentro de la plantilla de fruta.component, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a fruta.component.html y aquí dentro yo voy a poner mi etiqueta del componente empleado. Guardo y si actualizo la página, aquí nada ha cambiado, ¿de acuerdo? Fíjate que si yo pongo aquí empleado y actualizo la página, vemos que está cargando el componente de empleado dentro del componente de fruta, con lo cual ya tenemos el ejemplo resuelto y ya tenemos varios componentes en nuestra aplicación y ya sabemos cómo crear nuevos componentes dentro de Angular y cómo mostrar datos en las plantillas de Angular 4.